Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Madrid Market otra vez, una vez más, una nueva edición. Hoy tenemos una invitada fantástica, es una médico, una doctora, también artista, escritora, escribe muy bien, he leído alguna cosa suya y escribe muy bien. Escribe con el alma, que es una cosa que ya no se lleva, pero ella lo lleva ahí en la piel, lo lleva tatuado en la piel. Es una historia complicada, muy bonita también. ¿Qué tal? Nancy Domínguez, doctora Domínguez, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué tal, Santiago? Muy bien, la verdad que me da sala para seguir escribiendo. Gracias. Eh, La historia que contaste, que intentas contar en ese libro que estás escribiendo, es una historia sobre un gran amor que tuviste y el SIDA que se metió ahí en el medio, ¿no? Sí, sí, por la que estoy aquí en España. Sí, es mi historia con Javier, compañero que conocí por el chat, por la disidencia, en un grupo eh, que hay replanteando el SIDA, donde yo, bueno, contaba que siempre dudé, siempre dudé, desde muy, muy, muy chiquita te creo que pasé esas charlas con el resumen de mis conclusiones. Nunca me cerró el tema del SIDA, eh, porque no me daban los números. Yo siempre tengo que pasarlo bien por el tamiz y bueno, eh, estuve casi 30 años ahí, bueno, hicimos algunas actividades, sí, hubo mucho movimiento por los años 90 por ahí, y, y bueno, después nada, me fui a la Patagonia y estuve ahí perdida, no tenía muy bien con quién charlarlo, que me preguntaba, yo les daba mi visión, pero no, me aboqué a decir, bueno, esperar que madurara la idea, ¿no? Ujú. Este, y así fue que en el 17 pasaron cosas como esa nevada que yo le llamaba eh, la nevada mortal, y ahí empezó la historia, que va, en realidad ya venía de antes, pero yo no le daba mucha bolilla. Este, Sí, ¿la historia de qué? ¿La y, historia con Javier o con otra historia Javier. Y también? ahí, bueno, nos enamoramos y terminamos viviendo juntos, hasta que, bueno, lamentablemente él llevaba un proceso de años que se detectó allá cuando estábamos en Francia, en la conferencia de la disidencia, y falleció en una semana. Y, y bueno, ahí quedé y como me dejó toda su herencia, yo la tomé como que me lo dejó para contar esta verdad, ¿no? Y bueno, ahí fue donde surgió la idea del libro y después Ujú. como en el mundo pasaron cosas, todos sabemos que durante 2 años del otro lado, en la Patagonia, Ya. y viendo con el paralelo, cómo se volvía a repetir la historia del SIDA a escala global, ¿no? ¿En qué se repite la historia del SIDA con la historia del SARS-CoV-2? O la historia del Mira, SIDA con la COVID. claro, bueno, cuando empezó, yo estaba en la Patagonia y cuando, primero, a mí me resultó muy llamativo y doloroso también, que el 7 de agosto, que además es el cumpleaños de Javi, y por eso no me olvido la fecha, muere Cary Mullis, el inventor de la PCR, y que yo lo había conocido en el 97 en Colombia, en Bucaramanga, en un congreso de la disidencia que hubo. Y bueno, un tipo vital que hacía surf, que también músico, o sea, muy, muy, tenía 70 y algo, de 72 años. Bueno, A los falleció. 70 años hacía surf a los 70. Sí, no, un loco, o sea, un genio. Y Cary Mullis
un tipo que no lo podíamos creer, como estábamos allá en Colombia conviviendo ahí con él, decía, "Oye, ya te digo, un día, una noche, estábamos de repente hay un piano y se pone a tocar jazz. ¡Wow! ¿Viste? Esa foto se perdió como lágrimas en la lluvia, diría Roy. Este, y, y bueno, ya que venían muriendo varios disidentes, pero bueno, eran de 80 y pico, ¿viste? Tiende Harben, creo, Giraldo de Colombia. Fue un año, el 18 y el 19 se nos fueron yendo varios. Ujú. Pero Carimari será el inventor de la PCR. Bueno, entonces yo ahí estaba todo latente y cuando empiezo a escuchar en los primeros casos en diciembre del 19 en Wuhan me empiezan a hablar de la PCR, dije, wow, el que tiene todas las fichas para parar esta pelota no está más. Qué casualidad. Y cuando empiezan a hablar de la pandemia y veo los mismos personajes, veo a Anthony Fauci en Estados Unidos y en Argentina a Pedro Can, los mismos que habían armado toda la farsa del SIDA en el mundo y en Argentina, dije, otra vez sopa, ¿viste? Sí. Y, y hablo ahí con Manuel Garrido, el médico de acá de España, disidente, amigo de Javi, y digo, Manolo, esto ya se fue de las manos, o sea, lo están haciendo este experimento a gran escala. Nosotros hablamos, nos dejamos la vida, porque, o sea, mi historia con el SIDA no empezó ahí con Javi, empezó desde el inicio, armé un grupo de SIDA, el RIAS, tomado de acá de España, la red de información alternativa sobre SIDA. Como yo vivía en Escobar, la L vino bárbaro, y bueno, ahí estuvimos como 2 años militando, tratando de hacerle entender a la gente por dónde venía la sanación, que había que no apuntar al, a un virus, como toda la medicina, ¿no? Apunta a lo externo, sino tratar de ver por qué el desequilibrio y, y buscar la forma de reforzar nuestro sistema inmune de manera natural. Bueno, eh, y en esa historia, nada, dejamos dinero, dejamos energía, dejamos mucho, y palo, 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 porque al no ir con la versión oficial, uno siempre, esto no lo podía decir en los ámbitos oficiales, así todo. Llegué a ser jefa de epidemiología en el mismo municipio donde alguna vez me censuraron. Este, y, y bueno, dije, esto ya está a una escala, antes el SIDA había tomado grupos específicos, ¿no? Adictos, homosexuales, los haitianos, o sea, las H, como hablaban, las 4 H, y heroinómanos. Y ahora era toda la población. Era un virus, habían declarado una pandemia. Previo a eso tuvieron que hacer acomodar cosas, ¿no? No nos olvidemos que cambiaron la definición de pandemia con la gripe A en el 2009, que esa fue otra, que cuando empezó, yo, viste, decía, ni piensen que de esta mano va a salir una receta del Tamiflu, viste, porque, a ver, todos los campos durante años a las madres que le daban a los chicos el tecito de anís estrellado para los gases, los médicos las retaban, les decían de todo porque podían intoxicarlos, producirle convulsiones. Bueno, ahora resulta que unos años antes de la gripe A, el Donald Rumsfeld, secretario de Estado de Estados Unidos, compra campos de anís estrellado, que después fue lo que pusieron en el oseltamivir.
que es un concentrado de anís estrellado. Esa es la base del Tamiflu que indicaron tanto para la gripe A. Hubo lugares donde tuvieron que dejar de darlos por los efectos adversos de suicidios y todo lo que tuvo. Bueno, esa no le coló. Esperaron unos añitos más, perfeccionaron, y sabemos que no es que perfeccionaron ni un virus más mortal, ni nada. A mí, ¿no sabes lo que me sorprendía? La falta de presupuesto de la película. Porque digo, se ahorraron en maquillaje, o sea, miedo total, el control de la población a través del miedo. Miedo a nada, o sea, a una gripe, sí, pero sabemos que se murió gente, siempre se muere gente por la gripe. Si te agarra medio mal, yo que fui médica geriatra, el paciente que venía medio mal lo agarra una gripe, termina en una neumonía y es difícil que salga. Estamos hablando de la gripe A, no De la del gripe SIDA. A y también del SARS, o sea, cualquier enfermedad que te agarre en un estado no muy bueno, ya deteriorado, te puede llevar para el otro lado. Mm. Este, y sabemos también por estadística que murió más gente por el gripe que desapareció. En ese año desapareció, no hubo más gripe, era todo SARS-CoV-2. ¿Y qué es lo que se toma ahora para el SIDA, para que esté tan controlado, la gente tan callada? ¿Qué son? ¿Son medicamentos experimentales también? ¿Son Lo que han vacunas? hecho, cuando empezó el SIDA, que era el terror, o sea, ahí te decía, ahí había más presupuesto, por el sarcoma de Kaposi, una de las hipótesis es que es producido por el popper, el nitrito de amilo, que es un vasodilatador, que es una droga recreativa que se sigue usando y que ha obtenido auge de nuevo, ¿no? El popper eh, te daba el sarcoma, viste, las manchas rosas y qué sé yo. Y ahí lo que daba, empezó la gente a pedir, en el 87 empieza a pedir la cura, la cura, la cura. Nadie le daba bolilla hasta que salió de los grupos de, de homosexuales y drogodependientes, cuando tomó a los hemofílicos, ya la gente de bien, entonces ahí empezaron a preocuparse más. Ahí es donde empezaron a tener controles con las transfusiones y todo. Hasta ese momento no le daban bolilla. Y empiezan a pedir una cura, una cura, una cura. Una de las cosas que a mí me sorprendió, que la cura que daban al principio era el AZT, la acidobudina. Yo cuando estudié farmacología, que en eso tengo memoria, yo decía, pero si esto es un precursor de las enfermedades, las medicaciones que le dan para el cáncer, es un precursor y lo dejaron de usar por lo tóxico. ¿Cómo ahora se lo dan a la gente? Ya, viste, decía, muchachos, por las dudas, esto no se toma, viste. Después, investigando, también sabíamos que lo daban para producir células cancerosas. Esto se pone en los cultivos y el AZT en los laboratorios. No sé si tuviste que haber visto la etiqueta del AZT, vienen con la calavera y las tibias, como veneno, ojo, no podían usarlo con la mano, ¿viste? Entonces, ¿cómo puede ser esto que se usa para producir tumores en las células, esto que lo sacaron por tóxico ahora, y además cuando hacen quimioterapia, se le daba, ahora bueno, también cambió mucho, ¿no? Pero por lo general es unas sesiones, se da un descanso para que se recupere el paciente y todo, y después para volver a darle la quimio. Y acá le daban el AZT de por vida, igual le decían que no iban a vivir más que de 6 meses a 2 años. En unas dosis altísimas. Entonces decíamos, esto es lo que van a matar. Peter Duesberg
escribe un libro que es SIDA por prescripción, AZT, SIDA por prescripción. Dice que es el SIDA producido por el mismo AZT, porque los efectos adversos eran lo que decían que producía el SIDA. ¿Viste? La baja de peso, las diarreas, o sea, los mataban la medicación. Y los disidentes en ese momento estábamos, ah, no, miren lo que están haciendo, pi, pi, pi. Bueno, se ve que algo nos escucharon. Porque cuando fue en el 97, ahí tenemos las primeras, estaba David Rasnick, un químico que también estuvo en Berks Pondigar, trabajaba en la industria, y ahí nos empieza a hablar de los inhibidores de las proteasas, que es lo que se empezó a usar después. Sacaron toda la generación de la AZT y los análogos de las purinas, pusieron los inhibidores de las proteasas. Teóricamente iban a actuar sobre las proteasas del virus, pero este aquí que el ser humano, en el cuerpo tenemos un montón de proteasas, alguna te iba a alterar. Bueno, pero fueron mejorando. Pero para eso tuvieron que también cambiar, hicieron unos cambios raros, ¿viste? De decir, nos vendieron al principio que era un virus lento, ¿viste? Que no sabías cuándo te lo habías contagiado, porque lo podías tener ahí durante mucho tiempo, y si te daba positivo, tenías la bomba de tiempo porque no sabías cuándo iba a despertarse. Y de repente viene el chinito Hope y cambia de ser un virus lento que quedaba ahí en espera le dicen que no, que se replica rápido y lento y que rápidamente pasamos de lento a rápido y que entonces hay que dar el tratamiento, ni bien te diagnostican, ¡tac! Tenemos que empezar, y salieron con esto de golpear rápido, golpear fuerte. O sea, cambiaron la hipótesis, pero ellos lo dan como teoría, porque ellos dan todo como que ya está todo probado. Cambiaron la teoría de cómo funcionaba el virus radicalmente para vender la medicación. Todavía Entonces, no se sabe cómo es ese virus y cómo se replica y cómo se introduce estamos en en los la humanos. misma. O sea, Lo mismo que por qué Carimalis fue disidente? Porque él pidió, cuando empiezan a pedirle el aval para hacer empiezan a hacer las PCR con el HIV, el VIH. Y entonces le piden a él que escriba, el inventor, que avale, qué sé yo. Y entonces él no tenía la menor idea, no dudaba, ¿eh? Le pide la prueba, la del aislamiento, y nunca se la dieron, nunca. Él lo cuenta, viste, que hasta se le hacía el tonto Montañés. Cuando se la pidió, se hizo el tonto y nunca se la dieron. Entonces dice, ¿qué pasa acá? Ahí se hizo disidente Carimanis. No, no hay prueba, no hay prueba. nos tomaron el pelo entonces y nos lo están tomando ahora. ¿Mm? Que digo que nos están tomando el pelo ahora y nos lo tomaron entonces con el Toda la SIDA. vida nos tomaron el pelo, claro. Sí, desde que ganó y desde antes, ¿no? De la teoría microbiana, ¿viste? O sea, somos unos pobrecitos acá, por eso hay un tema muy bueno que es el baile de los bichos de Gustavo Cordera, que dice, vivimos con los bichos hace millones de años, venimos, los tenemos incorporados además, sabemos que vivimos, que tenemos un microbioma, que nuestra mitocondria es una bacteria, ahí, o sea, evolucionamos porque hicimos síntesis, trabajamos con nuestros propios bichos, pero estamos acá con esta cosa de la medicina que es el anti, el anti, el anti, el anti, el O sea, anti, la gente anti-vida. todavía hoy acude al médico y el médico le dice, tiene usted el SIDA, o ya ha desaparecido, ya no se sabe, ya No, está. no, no, sigue habiendo gente medicada, Pero no, antes era una oleada, ¿no? En la época que nos metían el miedo era una oleada de gente la que tenía
SIDA, ¿no? Y además de una población determinada. Sí, Ahora no. sí, eh, No, o no. sea, ahora claro, es como que perdió un poco de vigencia, ¿sí? Eh, pero siempre Pero en sigue cada estando ahí. época hubo, ¿eh? Pero sigue estando ahí, lo que sea que fuere, sigue contaminando a gente, sigue contagiando a gente y le dicen, tiene usted SIDA. No, la gente sigue, o sea, el SIDA existe porque hay inmunodeficiencia, pero hay inmunodeficiencia porque comemos muy mal, porque nos irradian por todos lados, porque con los conservantes que cada vez más lo meten por todos lados, uno tiene que ir con una lupa al supermercado a comprar, que no le metan la larva del escarabajo, del estiércol, o sea, ¿a quién se le entra en la cabeza todo esto que nos quieren meter como sano? Un escarabajo que come caca, después me lo voy a comer yo, ¿viste? Y no, pero eso es proteína. O sea, nos están vendiendo de todo y la gente no piensa. Y estamos como Ya, estamos porque han logrado hipnotizar a todo el mundo. Entonces, claro, ahora el miedo del cuco, cada época tiene su cuco. Este, entonces tuvimos la lepra, la tuberculosis, la sífilis, pero el SIDA, y todo eso sigue estando, sigue habiendo lepra, sigue habiendo tuberculosis, sigue habiendo SIDA, todo existe. ujú, Lo que pasa es que hay boom y todos los médicos están detectando. Eh, pero todo lo demás sigue existiendo. Yo, como te contaba, estuve acá a cargo de epidemiología con un programa de tuberculosis y me decían, pero claro, yo detectaba, porque me ponía a buscar y encontraba. ¿Viste? Eh, Así que lo que la gente tiene que ver es la de las defensas. O sea, ¿qué es esto? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Yo no le doy tanta importancia a un virus, sino a todo lo que hace que te bajen las defensas, claro. incluido también la parte psicológica, la depresión. Imagínate en aquella época donde te Ujú. decían, ¿cómo nos iba a morir la gente? Te daban el papelito del la etiqueta del diagnóstico y eso más o menos como un pase para la funeraria, porque decían en el principio que quedaban 6 meses a 2 años de vida. Cualquiera que a uno le dice que te vas a morir y todos te miran raro porque ya venía de ser el rarito que se drogaba o el rarito, el homosexual. Eh, entonces, ¿Y por qué, doctora, afectó un determinado tipo de población y no al resto? bueno, porque hubo todo un combo de cosas. Todo a la población que afectó eh, venía con muchas causas para inmunodeficiencia. O sea, porque no era porque eran gays, sino el epicentro empezó en San Francisco y en Nueva York. Eran lugares donde veníamos, de la época, de poshipismo, el destape de allá, ¿no? Aquellos años, donde había mucho abuso de drogas, donde se habían liberado, y más en esos lugares, y había la práctica de ir a los baños públicos. Y en esos baños era sexo, pero de manera eh, salvaje, ¿eh? Y mucha relación con mucha gente, para lo cual había que estar estimulado por alguna cosa. Entre ellos eran los poppers, estos que causaban la vasodilatación, y también dilatación anal, por eso usaba el popper, y drogas estimulantes, pero además las drogas que le daban los médicos, porque ya iban a los médicos porque ya tenían SIDA, sin un bicho, que era el que le echaran la culpa, ¿no? Porque había enfermedades de transmisión sexual, diarreas crónicas, había un montón de cosas que ya consultaban con los médicos. Y los médicos le decían, bueno, le daban preventivos, tetraciclinas, antibióticos de manera preventiva, que también bajan las defensas. Tenían todo un cóctel que las defensas tenían que bajar.
¿sí? Entonces empiezan con esto y después el otro grupo era las heroinómanos, usuarios de drogas endovenosas. Cualquiera que está durante muchísimo tiempo consumiendo esas drogas, le van a bajar las defensas. El otro grupo Pero eran, todo esto que está usted diciendo se reproduce ahora en la realidad. Que hay grupos que toman drogas, que practican sexo, que es lo claro, mismo, pero es más, no hay tan. ahora, o hace tiempo, hace, no sé, poco, un año y algo, veo que el Ministerio de Salud de España enseña cómo drogarse. O sea, porque ahora se puso de moda de nuevo el chemsex en grupos específicos hacen reuniones de chemsex. O sea, van a tener sexo, pero con drogas. Y entonces están los folletos donde enseñan cómo usar las drogas. ¡Wow! ¡Qué bueno, eh! O sea, cómo nos cuidan? Mm. Sí, así. ¿Y qué puede ayudar a la gente que tiene SIDA? En nada, a ¿Qué tener puede venir más. de? ¿En qué puedo ayudar? En tener más SIDA. O sea, es lo que le decían, a ver, cuando en su momento decíamos, eh, si ahí había que ir a las causas. Alguien que se estaba inyectando, que, porque esto me lo decían los mismos pacientes que lo habían hecho, que el estímulo ya era picarse, porque ni siquiera conseguían una droga, era picarse, y se picaban cualquier cosa. Entonces, ahí te iban a bajar seguro las defensas. Ya. Y lo que no, pero Lo yo lo que que, quería decir que, ¿cómo trataría usted a un enfermo de SIDA ahora mismo? Que entra por sus bueno, ojos ir a ver derecho en cada uno su causa, su causa. A ver, ¿qué lo llevó al desequilibrio? Porque, o sea, cuando yo atendiendo a mis pacientes es ir a ver la historia de cada uno, no el análisis de cuánto le dio la carga viral y el OCD4, porque el OCD4 sabemos que suben y bajan durante el día y que tienen mucho que ver con el estado anímico. O sea, después se empezó a probar, hace 30 años nos trataban de locos, ahora ya se ve que hay una relación, ¿no?, entre el estado anímico y la inmunidad. Y lo saben muy bien quienes crearon todo esto, porque mantener con la presión del miedo a la gente durante mucho tiempo, sostenidamente, si funciona el sistema del estrés, no funcionan todos los demás. Ujú. Dejamos de pensar, dejamos de comer, dejamos de tener las defensas bien, si estamos en estrés permanente. Entonces, es ir a ver, cada uno la causa, bueno, y vas a ver, hay que hacer cambios de hábitos. Esto no es la fácil, no es la fácil. La fácil es que vayan y le den la pastillita, que ahora es una sola, y sigo con mi vida. No, yo acá lo que planteo es, vamos a tener que hacer todo de nuevo. Una dieta dentro de las probabilidades, de las posibilidades de cada uno, ¿no? Porque tampoco hacerse monje macrobiótico, porque yo nunca voy a los extremos, es ir de a poco. Sacando las cosas que intoxiquen, tratando de ver también cuál es la programación mental que hay para eso, porque no todo el mundo va a dar positivo. O sea, yo de hecho estuve expuesta al supuesto virus. Eh, tuve seguí siendo negativa, pero porque en mí no cabe esa posibilidad. Entonces, fui coherente con lo que pensaba, decía y hice. Este, pero bueno, eso, cada persona tiene que hacer los ajustes para que su sistema inmune más. A ver, ¿sabes quién me dio la clave de qué era el sistema inmune? Un virólogo de Argentina, en una charla en el 95, que dice, ¿qué es el sistema inmune? Es la mismidad
wow. O sea, si yo sé quién soy, si soy coherente con lo que pienso, siento, hago, es difícil que se me altere, que pierda y que ingrese algún virus o alguna cosa de afuera y me desequilibre. Aura, ¿no? Tener una energía que te protege simplemente porque estás en coherencia contigo mismo, ¿no? Es lo que dicen siempre todas las sabidurías ancestrales. ¿Cuándo se producen Ujú. las enfermedades? Cuando hay un desequilibrio. Cuando hablamos que mente, corazón y pies marchan juntos, ahí estamos sanos. Ya. Es simple, Y tienes, difícil, pero simple. también en los hábitos alimenticios sería una de las propuestas y que más, alguna cosa más pueden hacer, pueden Sí, tomar. todo lo que nos lleve a ver, ahí uso también ¿qué nos lleva también al equilibrio? El cannabis. Cannabis nos pone en equilibrio. Y como yo hago, lo que hago es endomedicina, todo lo que nos lleve a estar en, en equilibrio interno, ¿no? Entonces, eliminar los tóxicos de todo tipo, eh, tratar de descansar bien, ejercicios, que no tampoco es ir al gimnasio ni unas rutinas extrañas que jamás las recomendaría, porque si yo no las puedo hacer, no las recomiendo. O sea, que la Ujú. haga el que quiera, hay gente que le encanta, perfecto. O sea que cada uno, ir diseñando el tratamiento es artesanal. Es en cada uno Ujú. ver que hasta incluso algunos, como te decía, si toman antivirales y están bien, y yo los acompaño igual, porque a ver, en su cabeza o lo toman como un placebo, que puede ser, o ahora estos muchachos están usando algo muy suave, no sé. Son 30 años yo me replanteo hasta el replanteo. Ujú. En la endomedicina o endocannabinoides, ¿qué propiedades, en qué grado pueden actuar para mejorar esa regulación del organismo? Hay que tomar mucho, hay que fumar mucho, se toma por endovenoso, en sangre. No, no, los cannabinoides, el aceite, y depende siempre de cada persona. Se puede vapear, se puede vaporizar, este, se puede comer, pero depende de cada persona. La cepa que por ahí le hace más falta. O sea, hay gente que, que con muy poquito logra el equilibrio. ¿Viste? Esto es también, es empezar, no es que hay una dosis exacta. Empezamos, siempre tenemos la premisa que menos es más en cannabis. Empezamos de a Pero poco. te regula el organismo del sistema inmunológico y luego permanece, o también, claro, puede desaparecer esa protección un poquito más allá y hay que volver a fumar, volver a vapear. Claro, no, o sea, mientras uno está en tratamiento, depende de la forma, ¿no? Por lo general, la sublingual tiene más tiempo, por eso aconsejamos más o menos 3 veces por día, tiene más tiempo en sangre. Cuando uno fuma, inhala, que no recomendamos fumar, sino vaporizar con el vaporizador de hierba seca, ahí el efecto es a los pocos minutos y está poco tiempo, 1 hora, 2 horas, no más. Por eso depende de para qué lo queremos y cuál es la dosis. Y eso depende también de cada persona, si ya usó cannabis, cómo están sus receptores. Y también hay gente que después va regulando, ¿no? Su sistema endocannabinoide se va regulando solo y ya no necesita. ¿Por qué? Porque la tenemos dentro, como dice la cumbia green, que después voy a pasar. Bueno, lo dejamos Este, aquí. No quiero cansarla más, que tiene además muchísimas cosas que hacer.
Le No, recuerdo un a la gente placer. que nos está viendo que usted es miembro de Médicos Libres, que en médicoslibres.com pues pueden acordar citas, consultas con usted, con la que pueden Sí, presentarle sus problemas y usted puede guiarlos. Y nada, hasta la con próxima gusto. vez. Bien, seguiremos aquí en contacto, cómo no. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto como siempre, Santiago. Nos vemos. Nos vemos.